y al pastor Caballero y a ustedes por este privilegio que me brindan de ministrar la palabra del Señor en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. En esta noche vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos les gusta sobre el tema del Espíritu Santo? Gloria a Dios. ¿Cuántos les gusta sentir al Espíritu Santo? Delicioso, ¿verdad? Oh, gloria a Dios. Vamos a estar hablando acerca de el Espíritu Santo, el Espíritu de restauración. Amén. El Espíritu Santo, Espíritu de restauración. Ahí en Génesis capítulo 1, verso del 1 al 3. Gloria a Dios. Génesis 1, del 1 al 3. ¿Cuántos lo encontraron? Vamos a ponernos de pie, hermanos, nuevamente para leer la palabra del Señor. Así dice la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Padre amado, te bendecimos, te damos la gloria. Queremos exaltar tu nombre, Señor. Pedimos que te exaltes a través de la meditación de tu palabra, Señor, en este ambiente tan especial que estamos en tu presencia, Señor. Glorifícate de una manera muy especial, no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu santo y bendito nombre da toda gloria. Porque han de decir las naciones ahora: ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que Él quiso Él ha hecho. Te pedimos, Señor, que tú hagas todo lo que tú quieras, Señor, de una manera especial, Dios. Oh Padre, Espíritu Santo, habla a cada vida de una manera especial. Atamos todo espíritu maligno, todo espíritu contrario al movimiento del Espíritu Santo y contrario a lo que tú quieras hacer, Señor, en cada corazón, en cada vida, Señor. Los atamos y los lanzamos al abismo en el nombre de Jesús. Y que tu Espíritu Santo administre según la necesidad física, espiritual y material conforme a tu santo divino propósito. Cumple tu perfecta voluntad, Señor, en cada vida, Padre mío. Prospera a tu pueblo y bendice a tu pueblo, Señor, a través de la administración de tu palabra. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. El Espíritu Santo, el Espíritu de restauración. Usted sabe, hermano, que cuando usted se estudia la doctrina del Espíritu Santo conforme a la Escritura, es un tema muy amplio, el tema del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo usted encontrará en la Biblia que Él realiza muchas diferentes maneras o funciones en la creación de Dios, en la creación divina. Cuando tiene que ver con el plan de redención, usted encontrará aún más la diversidad de funciones del Espíritu Santo. Pero solamente vamos a estar tocando un aspecto en cuanto a la restauración. Cuando nosotros hablamos de restauración, estamos hablando de algo, de volver a rehacer algo que se ha dañado, renovar algo que se ha deshecho, ¿verdad? Nosotros sabemos que en el huerto del Edén la humanidad cayó. Cuando Adán y Eva cayeron, cayó toda la humanidad, porque nosotros venimos de Adán y Eva, y las consecuencias del pecado se hacen sentir en la humanidad,
por la caída del primer hombre y la primera mujer en el huerto del Edén. La caída del pecado trajo toda clase de tragedia, toda clase de situaciones que causan tristeza y dolor al hombre. Pero Dios es un Dios de restauración, amén. Dios es un Dios de restauración. Además, lo que Dios comienza, Él lo termina. Y Él comenzó la obra del hombre en el huerto del Edén, y el hecho de que el hombre haya caído, Él no lo dejó así. Él viene para restaurar, Él viene para renovar. Por eso la Escritura dice, hablando de Jesús, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Dios siempre, usted lee la Biblia una y otra vez, Dios es un Dios de restauración. Y queremos hablar del Espíritu Santo en cuanto a ese aspecto, es que Él es el espíritu de restauración. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros vemos desde el inicio de la historia sagrada, en cuanto a la creación de los cielos y la tierra, ya nosotros vemos a la tercera persona divina operando para restaurar. Allí en el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis que leímos, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra principio se refiere a ese punto de inicio de la creación de Dios, o podríamos decir, en la eternidad estaba Dios, y de allí viene el origen de todas las cosas, porque Él es el creador de todas las cosas. Entonces allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando usted lee acerca de Jesús en Juan, el Evangelio según San Juan, Juan lo menciona como el verbo de Dios, y dice lo mismo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí estaba la segunda persona de la Trinidad, que todavía no se llamaba Jesús. El nombre de Jesús es el nombre humano que le fue dado cuando Él nace por obra y gracia del Espíritu Santo del vientre de María. Pero ahí estaba la Trinidad. Estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. En Efesios y Colosenses, Pablo dice, hablando de la segunda persona, dice que por Él y en Él y para Él fueron creadas todas las cosas, hablando de Jesús. Entonces ahí está la Trinidad. Lo que pasa es que hay un periodo en el desarrollo de la historia sagrada donde una de las tres personas como que sobresale, ¿verdad? El Padre sobresale, o lo vemos, o más podemos sentirlo en el Antiguo Testamento. Pero ahí estaba el Hijo, ahí estaba la segunda persona y la tercera. En los evangelios luego aparece la segunda persona en forma humana. Dice que aquel verbo fue hecho hombre y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Luego en Hechos vemos al Espíritu Santo operando a través de los apóstoles, que algunos dicen que el libro de Hechos no debía llamarse Hechos de los Apóstoles, sino el Espíritu Santo. Pero aún así, los apóstoles fueron los instrumentos que Dios utilizó. Pero ahí está la Trinidad. Siempre han estado allí operando. Solamente a manera de detalle, que estamos hablando un poco de la Trinidad, ¿verdad? La palabra Dios allí en el versículo 1 es la palabra, el nombre de Dios Elohim. Elohim, que significa el Dios creador. Pero esa palabra en la gramática hebrea aparece en plural, no aparece en singular. Es como decir, en el principio creó dioses o los dioses. Sabemos que no es el término que se utilizaría, porque estamos hablando ya como que fuera varios dioses. Realmente hay un solo Dios verdadero en tres personas. Amén, hermano. No hay tres dioses, sino hay uno, el trino Dios, en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en el hebreo la palabra original es gobernadores. Gobernadores, que luego la palabra Elohim
el nombre de Dios como el Dios creador. Pero ya ahí estaba ya la Trinidad. Ahí el versículo 3, el versículo 12 habla del Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Cuando Dios va a crear al hombre, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dice haré, hagamos en plural. También cuando en el capítulo 6, acerca del reino de Babel, dice el Señor, descendamos, y luego dice confundamos. En Isaías 6, cuando el Señor trata con Isaías, algunos dicen que era para el llamado primario de su ministerio profético, algunos dicen que era más bien para llevarlo a otro nivel en el ministerio profético. Dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahí vemos a la Trinidad. Los ángeles no tienen que ver en cuanto al envío de los ministros a llevar la palabra del Señor, pero sí la Trinidad. Y podemos seguir mencionando ahí en Isaías 6 también, los serafines decían santo, santo, santo. No decían una vez santo, sino 3 veces santo, porque es una Trinidad. Y tantos versículos en la Biblia, hermano, que ahí estaba la Trinidad. Lo que pasa es que no le había sido velado al hombre, no le había sido revelado al hombre, pero estaba ahí ya. Y cuando aparece Jesús como el Hijo de Dios, ahí donde los judíos se escandalizaron, aquellos que no tenían un corazón recto delante de Dios, porque el Espíritu Santo estaba dando testimonio que Jesús era más que un hombre, ¿no? Entonces, ahí está la Trinidad, ahí está la Trinidad. Cuando usted lee todo el Nuevo Testamento, usted ve que las epístolas paulinas, la carta escrita por el apóstol Pablo, él hace un énfasis acerca del Señor Jesús. El Señor Jesús. Entonces, la gente que cree en que el Padre Dios y el Espíritu Santo es una sola persona, se confundieron. No, no, no. Lo que pasa es que como ya a los primeros que se les predicó fue a los judíos, ellos tenían la mentalidad de una sola persona divina. Entonces el énfasis en el mensaje apostólico era que además del Padre había un Hijo. Y se menciona también al Espíritu Santo. Para ahí estaba la Trinidad. Ahora, en el versículo 1 dice, en el principio creó Dios. Esa palabra crear en el hebreo significa crear algo de la nada. En la Biblia se menciona mucho acerca de que Dios creó todo, pero solamente hay 2 versículos en la Biblia donde se menciona que Él creó todo de la nada. Los demás versículos hablan que Él creó en cierto sentido lo que ya existía. Pero lo que tiene que ver con Génesis 1:1 y Hebreos 11:2, que dice que por la fe, o 11:3, dice que por la fe entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios, de tal manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces ahí esa palabra constituido en sí habla de hacer algo de la nada, como lo dice el mismo versículo, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, solamente esos 2 versículos hablan de que no existía nada. Pero luego cuando nos vamos al versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y muchos estudiosos de la Biblia dicen que eso tuvo que ver con un evento que causó un cataclismo o un desastre, una destrucción en la tierra y en el cielo que nosotros conocemos hoy. Y lo que Dios, algunos piensan que se debió a la rebelión de Satanás y su caída. Pero lo importante es que algo sucedió allí que causó este caos y esterilidad. O sea, todo estaba destruido, estaba desordenado. Había un caos y no había vida. Entonces, a partir del versículo 3, Dios comienza a hacer una nueva creación de lo que existía en un sentido, pero lo que tiene que ver con la vida, Dios, Él hace una vida nueva. Él crea la vida animal, la vida vegetal y la vida humana o el ser humano.
Pero lo que llama la atención es el versículo 2, que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y eso habla de la participación del Espíritu Santo en la creación de Dios. Cuando había un desorden, cuando había caos, cuando había consecuencia de la destrucción y había esterilidad, ahí estaba el Espíritu de Dios como agente restaurador, esperando la palabra que sale de la boca de Dios para ejecutar esa palabra. Porque hay una íntima relación entre la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. En la Biblia se menciona la palabra de Dios en el sentido de la escritura, el logos, en el griego. Y también se menciona la palabra de Dios que sale de la boca de Dios, aquella palabra que Dios envía, una palabra específica para una persona específica, para cumplir un propósito específico en un tiempo específico, un rema en el griego. Rema, cuando el Espíritu Santo te habla, tú oyes la voz de Dios. Ese rema. Bueno, el que inspiró el logos o la escritura fue el Espíritu Santo. Y el que realmente opera a través del rema es el Espíritu Santo. En Efesios 6, cuando habla de la armadura de Dios, dice tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ese rema ahí. Él ejecuta o él se manifiesta siempre a través de la palabra de Dios, y él también es el que envía esa palabra. Entonces él estaba allí sobre las aguas que cubrían toda la superficie de la tierra o la tierra, esperando aquella palabra. Y luego en el 3 dice, y digo Dios, sea la luz. Y usted sigue leyendo, usted ve que lo que Dios decía se hacía. Era el Espíritu Santo que estaba creando, ejecutando la palabra de Dios. Estaba no solamente creando, estaba restaurando lo que estaba destruido. Lo estaba restaurando. Es importante notar esto, hermano, porque la primera vez que se menciona el Espíritu Santo en la Biblia es como el Espíritu que restaura. Y es importante que nosotros entendamos esto. Cuando el Espíritu Santo está en un lugar, siempre está para restaurar, siempre está para bendecir, siempre está para renovar, siempre está para traer algo bueno, algo nuevo. Él es el agente de la bendición de Dios. Es importante que entendamos esto porque de todos los grupos cristianos, nosotros somos considerados como los cristianos pentecostales. Somos los que creemos más en lo que dice la Biblia del Espíritu Santo. No lo creemos en teoría, sino en la vivencia, en la práctica del Espíritu Santo. Los otros grupos, ellos lo que hacen es interpretar pasajes bíblicos que hablan del Espíritu Santo como que ya hay ciertas cosas que el Espíritu Santo hizo ayer y ya no lo hace hoy. No. Dios no cambia. Dice la Biblia que Él es Jehová, que no cambia. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que Él hizo ayer, Él lo sigue haciendo hoy. Y nosotros también somos testigos de que el Espíritu Santo se manifiesta, hermano, como en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como nosotros somos los que más lidiamos con el Espíritu Santo, hermanos, entonces nosotros tenemos que entender esto y aprovechar esto. Sacar provecho de cómo el Espíritu Santo opera, porque Él siempre viene para restaurar. Él siempre viene para traer cosas nuevas. Ahora, nosotros tenemos ya la costumbre de sentir la presencia de Dios. Cuando usted siente la presencia de Dios, usted está sintiendo el Espíritu Santo. Hermanos que sienten la presencia de Dios y viene una reacción corporal. Algunos tiemblan en algún momento, algunos saltan, algunos caen al suelo, algunos levantan la voz, ¿verdad? Algo se manifiesta corporal o una reacción al Espíritu Santo. Y nos gozamos y decimos, wow, yo sentí la presencia de Dios. Ese culto, cómo se sentía la unción de Dios. Y nos gozamos.
Gracias a Dios por eso. Pero el Espíritu Santo nunca está en un lugar solamente para que yo me goce con el toque de su presencia. Él no solamente está allí porque Él quiere que usted sienta la delicia, como estábamos hablando, que sentimos la delicia en la adoración. Está bien, eso es parte de la administración del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él nos ministra también en toda la área de nuestra vida. Pero Él quiere hacer más. Siempre cuando el Espíritu Santo está en un lugar, es porque Él quiere traer restauración. Él quiere traer renovación. Cuando yo digo restauración, yo estoy hablando de una forma amplia, de diferentes maneras de restaurar, ¿verdad? Siempre Él está allí. No solamente para que usted diga, oh, yo sentí, oh, qué rico. No, no. Él quiere hacer más. Así como Él estaba en el inicio, en el principio, sobre las aguas, para renovar toda la creación de Dios. Él está aquí para hacer cosas grandes en tu vida y en la vida de cualquier persona que entra en la presencia de Dios. Siempre, hermano. El asunto es que nosotros tenemos que conocer algunos principios de cómo opera y cómo Dios usa el hombre para que Dios nos use o nosotros podamos sacar provecho de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es importante que nosotros entendamos esto. Los dones espirituales tienen que ver con esto, ¿verdad? Que no voy a tocarlo ahora, pero una persona que está desarrollada en un don, hermano, que tiene ya madurez en el don, cuando el Espíritu Santo está en un lugar, ese don, hermano, se activa. Se activa. El problema no está en el Dios, el problema está en el hombre. En el hombre. De que el Espíritu Santo esté en un lugar y no pase nada como quisiéramos, no es culpa de Dios, es nosotros. Entonces, esta enseñanza puede ayudarnos a sacar provecho a esa maravillosa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ya sea en el culto, ya sea en un momento que estamos orando en un lugar, en nuestra casa, un momento de adoración, hermano, que activa o llama a la presencia de Dios, hermano, porque la alabanza llama a la presencia de Dios, ¿sabía? Porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y entonces cuando nos reunimos en el nombre de Él, dice que Él está ahí. Entonces tenemos que sacar provecho del Espíritu Santo. Entonces estaba allí. Algo también que me llama la atención, cuando uno estudia o uno investiga sobre este versículo 2, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, voy a mencionar dos cosas. Número uno, Pedro dice que todo proviene del agua. O sea, la vida proviene del agua. La ciencia, ya en su perspectiva correcta, ha confirmado que la vida en sí, el elemento que surge la vida y se desarrolla la vida, es el agua. Es el agua. Y Pedro dice que todo proviene del agua. Ahí en Pedro 3, segunda de Pedro 3 dice que todo proviene del agua y que el tiempo de Noé, el mundo antiguo fue anegado en agua. Pero esta vez los cielos y la tierra están reservados por la palabra de Dios para ser destruidos, ya no por agua, sino por fuego. Dice que todos los elementos serán destruidos, van a arder. Eso ya será el fin de los siglos, después del milenio, para que Dios luego cree cielo nuevo y tierra nueva. Pero aquí dice que Él estaba sobre la faz de las aguas, la superficie de las aguas. Ahora, la palabra se movía en el griego es como cuando un ave está empollando. O sea, cuando un ave va a producir vida o va a traer una vida, crías nuevas. Usted sabe que los aves, ellos traen sus crías a través de los huevos. Entonces la palabra que se usa ahí es empollar, como cuando está en un proceso ya final para producir vida. No, está allí listo. O sea que el Espíritu Santo, cuando está en un lugar,
potencialmente Él está en ese lugar, para hermano, para hacer cosas maravillosas. Amén. ¿Cuánto lo cree? Para hacer cosas maravillosas. En este caso era vida. Ahora, yo recuerdo cuando esta iglesia comenzó, que estaba allí, gracias a Dios que tuve ese honor de ser testigo cómo comenzó la iglesia en una casa, creo que un garaje, una casa de área revertida. Comenzó ahí pequeña, recuerdo la primera vez que me invitaron, la pastora Ángela me invitó, eran como 5 hermanos estaban ahí comenzando, no había nada, hermano, como lo que hay ahora. Ahí estaban unas sillas, el hermano Hudson, que fue el compastor, tenía una guitarra acústica y él comenzaba a alabar a Dios ahí. Y recuerdo la canción esa, porque él escribía canción ese, pacientemente esperé a Jehová. ¿Cuándo lo han oído? Cuando él escribió esa canción. Y ahí algo sencillo ahí. Y después que se mudaron a otro lugar, que construyeron tenían una losa y un techo, en un lugar donde guardar, creo que la silla, pastor, caballero, y todos los implementos. Ahí fue en ese tiempo cuando el pastor Caballero comenzó a pastorear ahí. La iglesia creció un poco más, pero no era mucho. Y después se mudaron, creo que por asunto del Puerto Manzanillo, todo eso, los proyectos que tenían, tuvieron que moverse a la entrada de, creo, el 9 de enero. ¿Cómo? 20 de diciembre. Estaba en 9 de enero, después se fueron a 20 de diciembre. Y ahí ya la iglesia creció un poquito más. Y antes que yo siga, quiero decirle algo, hermano. Esta iglesia, este ministerio ha sido para mí una escuela. Una escuela, cosa que Dios me ha enseñado a mí. Y me ha hecho partícipe, hermano, para aprender de cómo Dios ha ido llevando a la iglesia. Y recuerdo que cuando estaban allí, una vez yo estaba ministrando, hermano, se sentía una unción fuerte. Se sentía una unción fuerte. Y Dios me mostró un huevo grande. Pero el huevo se estaba resquebrajando. Y el Señor me mostró un polluelo dentro del huevo. Es como diciendo que ya no cabe ahí. Como diciendo ya, este cacarón ya no es para mí, porque ya estoy demasiado grande. Ya no es para quedarse de cacarón. Y en ese momento el Espíritu Santo me dio entendimiento de lo que me estaba mostrando y me dijo, aquí hay una unción explosiva de crecimiento. Yo no sé si el pastor recuerda, yo di esa palabra. Aquí hay una unción explosiva de crecimiento. Está como diciendo, no. El poder que está aquí no es para que esta iglesia se quede así. Es para que esta iglesia crezca más. Y después se mudaron acá y la iglesia ha crecido. Y más allá porque realmente este ministerio es más que esta congregación. Pero yo recuerdo, y el Señor me acordó de este versículo. El Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas y en el hebreo se movía empollando. Ahora, yo me gradué en el 82 del Instituto Bíblico y ahora que yo regresé al Instituto Bíblico, porque en ese tiempo cuando me gradué, era el título era bachiller en teología, ahora es técnico en teología y ahora hay otro nivel que es licenciatura y están buscando maestría. Bueno, y yo recuerdo que ahora que yo regresé, yo me encuentro con profesores que enseñan teología. Esas son otras materias que yo no di, pero hay gente que piensa que la teología es mala.
No, no, la teología bíblica es la correcta, porque hay teología que no es correcta. Si no es basada en la Biblia, no sirve. Ahora, ¿qué es una teología? Es la ciencia que estudia a Dios y cómo Dios se relaciona con su creación y su criatura. Esa es la teología. Esa es una definición sencilla, simple. Pero la teología basada en la Biblia es la correcta. Y la teología bíblica sistemática es la que realmente trae crecimiento, o sea, basada en un sistema doctrinal. Los diferentes temas en la Biblia que se enseñan de una manera sistemática. Esa es la correcta teología, ¿verdad? Pero lamentablemente hay hermanos que usan mal la teología y algunos hablan mal de la teología. La gente ignorante habla mal de la teología. Hay predicadores que atacan los institutos bíblicos, atacan los lugares donde se enseña la teología. Y otros, cuando comienzan a aprender de la teología, creen que saben más que nadie. Y en su sabiondez, es una palabra que yo inventé, su sabiondez, ellos comienzan a negar doctrinas fundamentales que tienen que ver con la dinámica del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces usted encuentra dos grupos de hermanos que son muy emocionalistas, y usted lo ve, todo lo que es Espíritu Santo son, ¿no? Entonces cuando se habla de estudiar de la doctrina, usted lo ve que ellos dicen, no, la unción me enseña todo, y usted lo ve hablando basura. Ellos no quieren que nadie les enseñe porque ellos tuvieron revelaciones por allá arriba. Pero tiene que haber un balance en cuanto a lo que tiene que ver con la dinámica del Espíritu Santo y el conocimiento teológico. Tiene que haber un balance. Y otros, los que son muy así intelectuales, niegan todo lo que tiene que ver con la dinámica del Espíritu Santo. Y entonces ahí usted ve que comienzan a negar muchas cosas que están en la Biblia, porque ellos no lo viven. Entonces eso no es de Dios. Pero hermano, lo que quiero llamar la atención es que este versículo en el hebreo, o sea, estudiando teológicamente, tiene que ver con la visión que yo tuve. Lo mismo. Entonces no es que es mala la teología, es que hay que saber usarla. Con la ayuda del Espíritu Santo, hay que saber usarla. Pero ¿por qué yo llego a esto, hermano? Porque yo me he dado de cuenta que la unción de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo que capacita al hombre para hacer lo que Dios quiere. Dios cuando va a hacer algo, Dios usa al hombre. El Espíritu Santo, cuando Él va a hacer algo, Él usa al hombre. Vamos a verlo más adelante, Él usa al hombre. Dios puede hacer lo que Él quiere, pero Él quiere que seamos partícipes de eso. Entonces, hay diferentes manifestaciones de la unción de Dios, de acuerdo a lo que Dios va a hacer. La Escritura dice que Jesús estaba enseñando, y luego dice que el poder de Dios estaba allí para sanar. Y había un enfermo ahí y Jesús dejó de enseñar y sanó al enfermo. No sé si me entienden. Hay momentos que la unción se manifiesta para enseñar. Hay otros momentos que la unción se manifiesta para liberar. Hay otros momentos que la unción se manifiesta para un mensaje profético. Ahora, la Biblia dice que el que da los dones del Espíritu Santo, el que da los ministerios es Jesús, el Señor. Y el que opera los ministerios, los dones es Dios el Padre. Él hace como Él quiere. Pero lo que llama la atención es que cuando la unción está en un lugar es porque algo Dios quiere hacer, algo maravilloso. Y nosotros tenemos que
discernir y aprovechar lo que Dios va a hacer. Jesús estaba enseñando. Ahora, Jesús no hizo nada sobrenatural sino con la ayuda del Espíritu Santo. Él era Dios y es Dios, pero Él nunca usó su poder aquí en la tierra para hacer nada sobrenatural. Él se humilló como hombre, se despojó a sí mismo, no dejó de ser Dios, pero todo lo que Él hacía era a través lo sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces Él era guiado por el Espíritu Santo. El Padre lo guiaba a través del Espíritu Santo. Él dice, Él dio el secreto de su autoridad. Él dijo, no puede hacer el Hijo nada, sino lo que va a hacer al Padre. Entonces Él operaba conforme a la dirección ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y entonces Él estaba enseñando y de repente el que escribe el Evangelio dice, y el poder de Dios estaba allí para sanar. Y creo que el hombre tenía una mano seca. Y Él dejó de enseñar y Él sanó al hombre. ¿Por qué? Porque en ese momento el poder de Dios estaba para sanar. Entonces, si el Espíritu Santo está en un lugar, es porque Él quiere hacer algo maravilloso. Él es el espíritu de restauración. Usted puede ponerle el nombre que usted quiera que tiene que ver con algo que Dios hace para bendecir al hombre. Aquí yo puse restauración. Ahora, hay diferentes manifestaciones de la unción de Dios y hay diferentes niveles en la unción de Dios. Hay hombres de Dios, mire, hay hombres de Dios que Dios lo usa en sanidad, pero ellos no han terminado de predicar y ya los enfermos se están sanando. Una vez vino aquí un dominicano apellido Pilarte, que ese hombre, el ministro de Gobierno y Justicia los sacó del país y la iglesia fue allá al frente del Ministerio de Gobierno y Justicia, comenzó a clamar y lo trajeron de nuevo. Era el tiempo de gobierno de los militares y lo trajeron de nuevo. Domingo Pilarte. Y yo recuerdo, enseñaban unos videos de cuando estaba ministrando. Y ese hombre mientras estaba predicando, usted veía a la gente cayendo al suelo, siendo liberada. No esperaba, el Espíritu Santo no esperaba que él terminara de predicar para sanar, para liberar. Lo hacía él mismo. ¿Se acuerdan de Cornelio, de Pedro en la casa de Cornelio? El Espíritu Santo no terminó que Pedro terminara el mensaje. Cayó ahí mismo y hizo la obra. ¿Ve? O sea, la unción tiene diferentes niveles. Y cuando usted va a un ministerio, se puede medir, estoy hablando espiritualmente, es algo espiritual. La cobertura de ese ministerio por el nivel de unción que hay en ese lugar. Ahora escuche, yo voy a hablar de la relación entre la visión, la cobertura ministerial y la unción. Hay una relación íntima, esas tres cosas. La visión de ese ministerio, la cobertura de ese ministerio y la unción que el Espíritu Santo manifiesta en ese ministerio. O sea, la cobertura es como la jurisdicción territorial que Dios le concede a ese ministerio para ministrar. La jurisdicción territorial. Hay ministerios que tienen una jurisdicción de cierto nivel territorial y otros lo tienen mayor. No es lo que yo quiero y yo no soy el que determino eso, es Dios el que lo hace. Ahora, la visión madre dice que debemos ser testigos hasta lo último en la tierra. Pero no todos los ministerios tienen esa visión y están ministrando a ese nivel. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios le da a un hombre una visión, esa visión se manifiesta como
Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Y me seréis testigos, ¿a dónde? Jerusalén, después toda Judea, después Samaria y después hasta lo último. Ahora, si usted analiza ese versículo con un mapa, usted verá que va del punto chico de Jerusalén, que comenzó ¿a dónde? El aposento alto. Entonces va, y ¿qué va pasando? Va agrandando. Así es como se desarrolla la historia de Hechos, el libro de Hechos, ¿no? Cuando Pablo, el libro de Hechos, realmente hablando de redacción literaria, no termina. Yo leí un comentario de un libro bautista que dice que el libro de Hechos, que es una continuación de Lucas, es considerada una obra maestra literaria en redacción. O sea, el desarrollo del relato del libro es una obra maestra, la manera como se desarrollan los acontecimientos. Pero note algo, ¿cómo le llaman cuando va a comenzar un libro? Epílogo, ¿no? El prefacio, un comentario antes del contenido, y después del contenido viene el epílogo. El libro de Hechos tiene un prefacio, pero no tiene epílogo. O sea, cuando usted lee el libro de Hechos, cuando usted termina de leerlo, usted ve que no termina la historia. No sé si se ha dado cuenta. No termina la historia. Termina, pero no termina. Los apóstoles cumplieron con la gran comisión para su mundo conocido y su época. Pero el mundo total no fue evangelizado y todavía estamos en ese desafío. Pero, ¿por qué no termina literariamente ese libro? Porque nosotros estamos escribiendo el libro de los Hechos. ¿Y sabe cuándo se va a cerrar ese libro? Cuando el evangelio sea llevado hasta lo último de la tierra. Que dice Mateo 24, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y después vendrá el fin. Nosotros estamos escribiéndolo todavía, porque no ha terminado todavía lo que dice Hechos 1:8. Pero lo que yo me refiero es que, de acuerdo al propósito de Dios para un ministerio, Dios tiene ya planificado hasta dónde debe llegar el radio de acción de ese ministerio. Pero lo que sugiere o dictamina el radio de acción es el nivel de unción que tiene ese ministerio. Un ministerio no puede crecer más allá de la unción que tiene para operar, para crecimiento. La unción está para llevar a ese ministerio hasta cierto nivel, y hasta ese nivel ese ministerio va a operar. La cobertura tiene que ver con todo el área donde está operando la visión, hasta donde llega la visión de ese hombre que Dios le dio, en el caso del pastor Caballero, hasta allá. Si un hermano, Dios le da una visión para todo Panamá, pero solamente él está operando en 2 provincias, ese es problema de él, pero la unción está para todo Panamá. ¿Me están entendiendo, hermano? Y en el plan de Dios, la cobertura es de acuerdo a la visión, pero usted determina si usted aprovecha la unción de Dios en la obediencia de Dios. Esa unción lo va a respaldar hasta donde Dios quiere que usted llegue. Yo le decía a unos pastores en Panamá, una vez ministrando, yo le decía, mira, eso es lo que yo le estoy hablando. Yo estoy pastoreando una iglesia en tal lugar. Entonces esa iglesia, la visión, Dios le da la visión al pastor, y esa visión el pastor la tiene hasta cierto nivel, operando. Estoy hablando que está trabajando.
La cobertura está ahí. Ese pastor tiene autoridad sobre todos los espíritus en toda esa cobertura. De que él no la aproveche por alguna razón es una cosa, pero de acuerdo a la cobertura que Dios le da a ese hombre o a esa iglesia, ningún demonio puede hacer lo que le da la gana en ese territorio. ¿Cuándo me estás entendiendo? En la visión está la unción para esa visión, para cumplir esa visión. Está el Espíritu Santo ahí. El problema no es Dios, es el hombre. Dios te quiere usar a ti en algo, para hacer algo, pero Dios no te va a obligar. Pero Él lo quiere hacer. Si tú te pones en la mano de Él, si tú logras captar la visión de Dios o lo que Dios quiere hacer en tu vida y tú lo obedeces, nadie podrá detener lo que Dios va a hacer a través de ti. Porque no eres tú, no es tu obra, es la obra de Dios a través de ti. Lo que pasa es que tú eres el instrumento de Dios, pero el que va a hacer la obra es Dios. Pero tú puedes decirle a Dios no. Y si tú le dices a Dios no, hasta ahí llegó. O tú operas a medias. Y así a medias, así la unción se va a manifestar. Así se va a manifestar. Esa es como la canción de Marco Vidal, donde el profeta o él le dice a Dios, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Moisés? ¿Dónde está el Dios de los tiempos de Daniel? Y Dios le responde, el problema no es dónde está Dios. ¿Dónde están los Elías? ¿Dónde están los Danieles? ¿Dónde están los Moiséses? El problema no es Dios, el Espíritu Santo está ahí. Donde tú sientas la unción, ahí Él está listo para hacer una obra. Siempre Él está allí para hacer algo. Usted sabe, hermano, yo tengo libertad, más libertad de ministrar en esta iglesia que muchas veces en otras. ¿Usted sabe por qué? ¿Quién me responde? ¿Ah? Porque aquí hay una atmósfera espiritual que si tú estás activo en los dones, el don se va a manifestar. El problema es si tú no estás preparado. Pero la unción está ahí. La unción está ahí. Una vez yo llegué a la Catedral de Vida, había un evento ahí, no me acuerdo cuál. El evento apenas estaba con mi hermano. El hermano fulano va a leer la Biblia. El hermano va a leer la Biblia. Y yo entré, apenas yo pisé, de una vez una profecía, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque el ambiente estaba saturado de la unción de Dios. El Espíritu Santo estaba ahí para hablar proféticamente. El ambiente estaba ahí. La última vez que fue una reunión distrital, me pasó lo mismo. Apenas yo entré, estaba comenzando la reunión. De una vez yo sentí la unción profética, de una vez yo lo sentí. Así que no diga que solamente el Espíritu Santo está ahí para que usted se goce y sienta y diga, oh, qué rico. No, está allí para manifestar su poder. Siempre cuando está en un lugar es porque Él quiere hacer cosas grandes. Estaba allí. Y yo le decía a los pastores, una reunión, mire, el lugar donde usted está, Dios le ha dado una autoridad sobre, de acuerdo a la visión que usted tiene, en el área que está operando la visión, hay una unción especial para respaldar esa visión. Y usted tiene autoridad
sobre el enemigo en esa área. Es el área donde Dios le llamó. Es el área donde Dios lo tiene operando. Usted tiene autoridad. Cuando la Escritura dice, en la gran comisión, al final dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Marcos dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermano, todo eso es autoridad. Todo lo que Jesús está diciendo es autoridad. El que creyere y fuera bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y luego dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y la primera señal, ¿sabe cuál es? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando una iglesia va a extender las cuerdas, hermano, de sus habitaciones, las cortinas, está estableciendo el reino de Dios en un lugar donde todavía no se ha establecido. Ahí está Satanás y su ente. Pero cuando el reino de Dios llega, las tinieblas tienen que huir. Porque nunca las tinieblas prevalecieron ni prevalecerán donde hay luz. Porque Dios es luz. Entonces, tiene autoridad. Tiene autoridad. Pero eso depende de uno mismo. Ahí está el Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo estaba ahí, esperando la palabra. Ahora, el que habló allí fue Dios. Pero ahora usted sabe lo que hace Dios, que vamos a leerlo ahora. Ahora Dios usa al hombre para hablar. ¿Entendieron? Ahí está el Espíritu Santo, esperando la palabra de Dios. Y Dios habló, pero ahora Dios usa al hombre. Y cuando el hombre, cuando Dios le da la palabra al hombre, y esa palabra está en su boca, la boca de ese hombre tiene poder. Y lo que ese hombre diga en Dios, en el propósito de Dios, en la dirección de Dios, no hay diablo que detenga eso. Un mensaje que le he mencionado. Las palabras de Dios en la boca del hombre. Lo que tiene que ver con la confesión, la declaración. Algunos lo llaman decreto. Bueno, la Biblia no dice decreto, declaración. Eso cuando Goliat maldice a David por sus dioses, dice que David le respondió. Pero algunos creen que lo que David le respondió era palabra de él, no era palabra de él. Esa es palabra de Dios. Es una declaración. Tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Y te voy a vencer. Y te voy a cortar la cabeza. Y todo Israel sabrá que Jehová no salva con espada ni jabalina, porque de Jehová es la victoria. Cuando David dijo eso, hermano, eso venía de arriba. Y se cumplió o no se cumplió. Cuando David dice, él cumplirá su propósito en mí, esa es una declaración divina en la boca de David. No moriré, sino que viviré para contar las maravillas de Jehová, tu Dios. La muerte te acecha y Dios te pone esa palabra en tu boca para que tú se lo digas a ese diablo de muerte. No moriré, sino que viviré. Y cuando el diablo oye esa palabra, tiene que irse, porque es palabra de Dios. El Espíritu Santo quiere que vivas, pero tienes que cuidarte de lo que vas a decir. Pero hay un rema para ti, porque cuando la cosa ocurre es por la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice tomar la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Jesús en el desierto? El diablo le hablaba y Jesús ¿cómo le respondía? Escrito está, palabra de Dios. Y el diablo tuvo que irse. Amén, hermano. Tenemos que ir aprendiendo. Yo debo seguir aprendiendo de cómo opera el Espíritu con la palabra de Dios. Porque no somos cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? Mire, el valle de huesos secos, ahí en Ezequiel 37. El valle de huesos secos. Gloria a Dios. Ahí la mano de Jehová vino sobre mí, verso 1, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Era una visión que él tuvo. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Mire, hermano, yo como 2 o 3 veces yo he tenido visión de sueño, 2 veces, 2 o 3 veces. Hermano, es como si tú estuvieras viviendo en verdad. Es como que tú estuvieras viviendo la situación. Dios lo puso en medio. No fuera mirando, en medio. Él estaba viviendo eso en la visión. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Ahí está el punto. El Señor le pregunta para probarlo, ¿vivirá? ¿Usted cree que Ezequiel no tenía su propia opinión? ¿Ah? Él tenía su propia opinión. Pero el punto, el problema, el asunto no es lo que yo pienso, es lo que Dios dice. Amén. Lo que Dios dice es lo que Él quiere hacer. Así que Ezequiel ahí jugó vivo. Señor, yo no tengo que ver con eso. Si es por mí, estos huesos no sirven para ni una sopa. Pero cuando eres tú, yo no me meto ahí, porque tú lo sabes todo. Tú eres omnipresente, tú eres omnipotente y omnisciente. Tú todo lo conoces, lo sabes y todo lo puedes. Así que ahí yo no me meto, porque eso tiene que ver con algo sobrenatural. La única manera que aquí puede pasar algo bueno es si tú haces algo sobrenatural. Así que no me preguntes a mí, tú lo sabes. Y cuando él dijo eso, él estaba listo para profetizar. Me dijo entonces, profetiza sobre qué, sobre estos qué, huesos. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Dios le está diciendo, profetiza sobre los huesos. ¡Qué locura! Era un acto profético. Era una visión que contenía revelación de Dios de algo real en el mundo espiritual. Porque antes que algo suceda en el mundo terrenal, primero tiene que ocurrir en el mundo espiritual. Y la Escritura dice que cuando él dijo, huesos secos, oí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, el Señor de estos huesos, sea aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso
Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Ven? Hermano, esto cuando usted sigue leyendo, usted ve que después Dios le dice al profeta, profetiza. Pero esta vez no le dice que profetice a los huesos. Le dice profetiza a quién? Al Espíritu Santo. Pero dice, profetiza al Espíritu, perdón. Al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Cuántas veces profetizó, hermano? ¿Cuántas veces? 2 veces. ¿Amén? La primera vez fue a quién? A los huesos secos. La segunda vez fue al Espíritu. Y habló al Espíritu Santo. Pero la primera vez que él profetiza tiene que ver con la restauración de Israel. En ese momento Israel estaba en cautividad en Babilonia. Dios había declarado por el profeta, creo, Jeremías, que ellos iban a estar cautivos por 70 años. Pero luego Dios lo iba a traer a su tierra, lo iba a restaurar. Ahora ellos están ahí, él está ahí con los cautivos, mientras Daniel está profetizando en la corte de Nabucodonosor de arriba. En la corte real, él está profetizando entre el pueblo. Y luego Dios le dice, profetiza a los huesos secos. Esa profecía se cumplió 2 veces. Yo pensé que era una vez. No, eso se cumplió 2 veces. Primero, cuando Ciro decreta que Israel vuelva nuevamente a su tierra, a restaurar el templo, restaurar la ciudad. Usted conoce la historia de Nehemías, de Esdras. Eso fue un gran milagro. Es que, hermano, si usted estudia la vida de Israel, o la nación de Israel, es un milagro. Es un gran milagro. Cuando usted ve ese pueblo rodeado de árabes, de millones y millones de árabes alrededor que los odian a muerte. Pero ahí está Israel. Porque Dios habló y nadie se puede meter con ese pueblo. Porque Dios lo dijo. Entonces, en la Biblia hay profecías que son de doble cumplimiento. Esta es una de doble cumplimiento. En el futuro lejano, el futuro cercano y el futuro lejano. Futuro cercano es que se cumple en la época del profeta o cercano a esa época, en un futuro cercano. En el caso del futuro lejano, ya que trasciende los siglos. Entonces, la primera vez que se cumplió fue cuando Israel volvió a su tierra por el decreto de Ciro. Pero note algo, ellos volvieron a su tierra, pero no llegaron a ser una nación libre. Ellos estaban bajo el imperio, aquí estaba bajo el imperio caldeo, después el imperio persa, después el imperio griego y después Roma. Ellos fueron libres de la cautividad, sí, pero todavía no eran dueños absolutos de su tierra. Pero luego, cuando Roma gobierna, que aparece Jesús, hermano, Jesús ya en la última semana, cuando iba a ser crucificado, Jesús dijo, ese templo no va a quedar piedra sobre piedra. Y luego Jesús comenzó a hablar de la destrucción de la ciudad. Y 40 años aproximadamente después, en el año 70, nuevamente un ejército poderoso, terrenal, hermano, destruye a Jerusalén. Esta vez no quedó piedra sobre piedra. En el tiempo de los caldeos, ellos derribaron las murallas, pero las piedras quedaron esparcidas. Pero esta vez los romanos, para asegurarse que ellos no volvieran a usar esas piedras para reconstruir o levantar los muros, desmenuzaron las piedras y las hicieron polvo, como hicieron. Ahora, ¿qué ustedes van a hacer aquí? No van a poder levantar ningún muro aquí.
Israel, hermano, Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, hubo masacre, hubo un sitio de 1 año y medio donde nadie salía ni entraba, morían la gente de hambre, ahí donde Jesús dijo, muere, no lloren por mí, sino lloren por aquellas que van a dar a luz. Porque por el hambre se comían sus criaturas, sus propias crías se lo comían, los niños. Y luego después de esa masacre, pasaron más o menos 2000 años, hermanos, 2000 años. Y en 1948, la ONU, ellos proclamaron o decretaron que Israel volviera a ser una nación libre. Esta vez no hay ningún imperio ahí. Ahora ellos son dueños de su realidad como nación libre, el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice algo, hermano, se cumple. Y hay una profecía que dice que Dios dice que Dios lo volvería a traer a su tierra, a plantarlo, dice, y los plantaré, algo así, en su tierra, y nunca más serán desarraigados. Fueron desarraigados con los caldeos de Babilonia. Después fueron desarraigados, fueron traídos nuevamente, pero fueron desarraigados con el Imperio Romano por el ejército del general Tito en el año 70. Pero en 1948 ellos regresaron y Dios dice, nadie los saca más nunca de ahí. Porque Dios lo dijo. Pero para que todo eso sucediera, Dios tuvo que decirle al profeta, profetiza a los huesos. Una palabra tan sencilla, mire todo lo que causa en la historia sagrada, en la historia de Israel. La segunda vez, Dios le dice, profetiza al Espíritu, le dice, Espíritu, ven de los 4 vientos, norte, sur, este y oeste. Se cumplió el día de Pentecostés. Ese día, dice la Escritura que cuando llegó el día de Pentecostés estaban juntos, reunidos, juntos. Y de repente, ¿qué pasó allí? Y de repente vino como un viento recio que llenó la casa. Ahí se estaba cumpliendo la segunda profecía. Esta vez ya no era la Israel terrenal, era la Israel espiritual. Porque Pablo dice que no es verdadero israelita el que lo es en la carne, sino el que lo es en el espíritu. Ese día nació la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. La casa de Dios viviente. El Espíritu vino a morar en la iglesia. Y los primeros cristianos eran judíos. ¿Qué les parece? Los primeros cristianos eran israelitas. Hace 2000 años eso pasó. Con aproximadamente 120. Ahora ya no son 120. Ahora hay millones y millones de cristianos en todo el mundo. Porque Dios dijo, habla. Y ocurrió. Es el poder del espíritu de restauración. Mire, en la Segunda Guerra Mundial, Rusia, cuando los aliados le ganaron a la Alemania nazi, ya el comunismo se había desarrollado en Rusia. O Stalin. Y Rusia, aprovechándose de la situación, ¿qué hizo? Dominó toda Europa Oriental,
toda Europa Oriental y la mitad de Alemania, ellos lo tomaron para ellos y cerraron esa nación, una nación atea, por esa doctrina comunista que perseguían a los cristianos, hermano, torturaban, perseguían a los cristianos, hermano, y llevaron a muchas naciones a la ruina, como está pasando en Venezuela por esa doctrina. Solo que ahora está en otra manera, viene disfrazada de que democracia. Hermano, la Unión Soviética, que era Rusia, pero luego como tomaron control de muchas naciones, entonces se convirtieron en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahí viene la palabra Unión Soviética. Toda esa área, todo Europa Oriental, Europa estaba dividida y gran parte era de la Unión Soviética. Eso es lo que se conoce como la cortina de hierro. Nadie podía salir y entrar como quisiera, porque la doctrina comunista decía que nadie, no había que tener contacto con los países capitalistas para no contaminarse. Esa era la mentalidad de ellos y cómo mataban a los cristianos. Y yo recuerdo, hermano, ¿cuánto han oído hablar de Morris Cerullo? Morris Cerullo, un evangelista profeta, un judío. Cuando la Unión Soviética parecía que estaba en la mayor fuerza que quería dominar el mundo, los Estados Unidos con los países europeos estaban luchando para detenerse de lo que se conoce como la Guerra Fría. Hermano, Dios le dice a Morris Cerullo, vete allá a Moscú, la capital de la Unión Soviética, y párate enfrente de la estatua de Lenin, el primer hombre que aplicó la doctrina del socialismo y del comunismo. Una estatua ahí que representaba el poder del comunismo mundial. Ve allá, párate enfrente de esa estatua y profetiza la caída del comunismo. Y ese fue allá, en forma no abierta, él no podía ir en forma abierta, pero ese fue y él llegó a la plaza de Moscú. Ahí estaba esa estatua, hermano, y la Unión Soviética estaba en su apogeo, en poder, hermano, estaba dominando parte de África. Vietnam cayó, Cuba cayó, la FARC, todo eso de la FARC viene de esa doctrina. En Salvador habían guerrillas, Perú habían guerrillas, Nicaragua, todo eso que usted ha oído, eso viene de allá, esa doctrina, esa mentalidad viene de allá. La China hoy en día ha cambiado su manera de desarrollar su política porque han visto que el comunismo así crudo no funciona. Pero China, allí, que todavía persiguen a los cristianos, hermano, y ese hombre se paró y ese hombre le habló al comunismo, que era la estatua de Lenin, que es representativa, y le habló y declaró la caída del comunismo. En 1989, Gorbachev, el último presidente de ese sistema, decidió ya no va a haber gobierno comunista. Cayó el comunismo en Europa Oriental porque hubo una palabra que Dios dio. Había un ministerio de un sacerdote llamado Wurmbrand que había estado en las cárceles de un país de allá, no recuerdo qué país, de Europa Oriental, sufriendo tortura por esa doctrina comunista. Él fue libre por la presión de Estados Unidos y otros países de Europa. Y ese hombre levantó un ministerio de intercesión para que cayera ese comunismo. Y cayó. ¿Por qué cayó? Porque cuando el pueblo clama, Dios oye, Dios escucha. Y ahí está el Espíritu de Dios. Listo para hacer la obra. Lo que falta es ¿qué?
La palabra. La palabra. Dios siempre quiere que el hombre sea partícipe de lo que va a hacer. El Espíritu Santo usa a hombres, a sus hombres, a sus mujeres. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando Cristo ya estaba terminando su ministerio, Él le dio a los discípulos que era necesario que Él se fuera, porque si no el Espíritu no vendría el Consolador. Y luego Jesús se va y envía al Consolador para ministrar a través de la iglesia. El Señor da directrices allí en el aposento alto. El Señor le dio algunas directrices. Dios quiere usarnos a nosotros para traer restauración. Yo hablé de ministerio profético, pero eso no tiene que ver solo con el ministerio profético. Dios te quiere usar a ti para traer restauración a otros. No los predicadores ya. Cada hermano Dios lo quiere usar. Amén. Él siempre va a usar a alguien. Porque los ojos de Jehová contemplan la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Cómo ser usado por el Espíritu Santo? Hay que dejarse restaurar primero. Alguna área de tu vida que el Espíritu Santo quiere restaurar, deja que Él te restaure. Porque el mismo Dios que hizo resplandecer la luz de las tinieblas, es el que ha hecho resplandecer la luz del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Él nos restaura primero. ¿Qué debo hacer? Bueno, la iglesia primitiva, el Señor le dio una visión. ¿Usted quiere ser usado por el Espíritu de restauración, hermano? ¿Cuándo quieren ser usados? Número 1. Trabaje por el cumplimiento de la visión de la iglesia donde usted está. Amén. Usted tiene que trabajar en la visión de la iglesia. Dios le dio una visión al pastor. Trabaje en la visión del pastor. Ese es lo primero. No sea llanero solitario. Si usted es miembro de una iglesia como esta, usted tiene que entender que Dios lo puso en esta iglesia con un propósito. Y somos miembros ¿de qué? De un solo cuerpo. Número 1, la visión. La iglesia primitiva tenía una visión. Ser testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso era, ya Dios le había hablado. ¿Conoce usted la visión de la iglesia? El pastor lo habla. ¿Qué es lo que Dios quiere para la iglesia? Usted tiene que saberlo y vivir conforme a esa visión. Su vida tiene que estar subordinada a esa visión. Ah, no, lo que pasa es que esa es mi vida privada, esta área nadie lo toca, por eso es que el diablo se mete. Porque esa área tú no se lo has dado a Dios. Todo debe estar sumergido en la visión de Dios. Hermanos que se mudan y no consultan con Dios. Señor, es tu voluntad que yo me mude. No consultan con Dios. Cambian de trabajo. A ellos no les importa si el ministerio se va abajo. Es como un bucero que está manejando un bus y de repente deja el timón y se tira y el bus solo se va. Hay hermanos así, irresponsables. Porque su plan, mi proyecto, y que es el reino de Dios. Todo está subordinado al reino de Dios. Número 2. Otra cosa de la visión, Dios da instrucciones. ¿Qué hacer? Siga las instrucciones. No haga lo que usted le da la gana. No, yo creo que no. El Espíritu Santo quiere que hagamos esto, vamos a hacerlo. Si usted hace algo que no está bajo la voluntad de Dios, Dios no lo va a respaldar. Número 2. ¿Qué hicieron ellos?
En Hechos 1:14 dice que ellos perseveraban en qué? En oración. La oración. Hay que orar por la visión. Hay que orar por la visión. Hay que orar por la visión. Amén. Hay que orar. Hermano, mire, el pastor quiere que oremos para que Dios abra una obra nueva en tal lugar. Entonces, hermana, ore. Hermana. Señor, bendice a mi papá. Bendice a la hermana. Ven. Hermana, ore por lo que le dieron que ore. Amén. No, yo sintió que, ¿de parte de quién? Dios. Dios no hace eso. Dios no apoya división. Dios apoya la unidad. Amén. Oración. Dice la Biblia que, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Cuál es la oración que Dios responde seguro? La oración que es conforme a ¿qué? Su voluntad. Y la visión es la voluntad de Dios. Y lo último, alinea su vida con la palabra de Dios. Alinea su vida con la palabra de Dios. La Escritura dice que cuando ellos estaban orando, ahí en Hechos 1:15 al 26, cuando ellos estaban orando, Pedro se puso de pie. Todavía no había llegado el día de Pentecostés. Eran 10 días que estuvieron orando y ayunando también porque el esposo le fue quitado. Estaban ahí perseverando en oración. Y en esos días, antes que llegara el día de Pentecostés, Pedro se puso de pie y le dijo: miren, hermano, hay una profecía que habla de Judas, de todo lo que le pasó, que él mismo se suicidó y se fue a su lugar. Y luego un salmo, él citó un salmo que habla de Judas. Dice, y otro tome su oficio. Así que es necesario que de los que estuvieron con Jesús, con nosotros, desde el inicio de que Él estaba en Galilea, hasta que Él fue ascendido a los cielos, uno de ellos sea escogido como sucesor de Judas. Dice, y otro tome su oficio. Y ellos oraron y luego echaron suerte y Matías salió como el sucesor de Judas. Algunos dicen que no debía ser él, debía ser Pablo. No, lo que pasa es que Pablo era apóstol a los gentiles. Pablo era una nueva línea ministerial apostólica. Pero si fuera como dicen algunos, ¿por qué Lucas escribe eso entonces? ¿Por qué él pone eso ahí? ¿Por qué más adelante no se habla nada de eso? De que el apóstol era Pablo. Entonces ahí donde se agarra y dice que ya no hay más apóstoles. Después de Pablo no hay más apóstoles. Porque Pablo fue el que llenó el lugar de Judas, 12 apóstoles y ya no hay más. Eso no es verdad. El apostolado es un ministerio vigente hoy en día, porque Él constituyó a unos apóstoles. Amén. Entonces, era necesario que hubieran 12 apóstoles. El número 12, ¿qué representa? El número 12 representa el pueblo de Dios. Era necesario que hubieran 12 para que llegara el Espíritu Santo. Y cuando Dios te va a usar, hermano, hay cosas en tu vida que Dios te va a hablar. Y Dios te va a decir, arregla esto, arregla aquello. Dios mismo te va a hablar para que tú arregles. La visión de Dios, la oración con ayuno y obedecer al Espíritu Santo para que te alinees en la palabra de Dios. Amén. Y Dios te va a usar. Póngase de pie, hermano. Pase al altar un momento. Pase un momento al altar. Tú estás sentado en la iglesia. Tú estás sentado en la iglesia.
o estás en un ministerio de la iglesia. Tú estás en una actividad secular. Tú tienes tus planes seculares, tus planes familiares. Estás ministrando en algún área de la iglesia. Y tú dices, bueno, ya yo soy salvo. Ya, yo soy salvo. Voy al cielo. No tengo ningún problema con Dios. En la iglesia yo hago esto, yo hago aquello. Yo apoyo el ministerio en la iglesia. Yo apoyo las actividades de la iglesia. Usted dice ya, pero Dios dice no. Dios dice yo tengo planes contigo. Yo tengo grandes planes contigo. Tú dices no, ya yo he logrado las metas principales que quería en la vida. Dios dice no. Hay cosas mayores que yo quiero hacer contigo. Porque cosas que vos no vio, ni oído oyó, ni ha subido a tu corazón, son las que Dios ha preparado para ti. Para que tú seas de bendición a mucha gente. Oye, para que tú seas de bendición a multitudes. Y tú dices, yo. ¿Quién soy yo? Es que eso es lo que le gusta a Dios. Dios busca gente así. Para que cuando Él haga la obra, tú reconozcas que es Él y no fuiste tú. Amén. Dios te quiere usar en gran manera. El problema no es Dios. Algunos dicen, no, la gente es muy dura. El problema no es la gente. Así como Dios te cambió, Dios también quiere cambiarlo a ellos. El problema no es la gente, es uno mismo. El Espíritu de Dios está listo. Hay desorden, como en Génesis 1:2. Hay caos, sí. Hay crisis, sí. Hay la gente viviendo sin Dios. No hay vida de Dios, sí. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios está listo ahí para hacer la obra en muchas familias. Oye, hermano, muchas familias que Dios quiere restaurar. Muchas familias. Muchos hombres que sienten que han fracasado en la vida y creen que ya todo se acabó. Dios quiere revelársele como a Saulo de Tarso y mostrar que hay un horizonte nuevo para ellos. Muchos muchachos que están en los huecos, en Colón, en la droga, en la pandilla, hay algunos de ellos que están encerrados porque si salen de donde están, son víctimas de muerte. Están ahí. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Está ahí. El Espíritu Santo siempre ha estado ahí. Pero el problema somos nosotros. Debemos alinearnos con Dios. Amén. Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que hacer la cosa conforme a Dios. No lo que a mí me parece. Los hermanos que Dios usa, hay hermanos que Dios lo usa. Y ya cuando Dios lo usa un poco, ya se inflan. Tú no le puedes decir nada. Ni el mismo Dios le puede decir nada. Nabucodonosor. Hasta ahí llegaron. Gente así Dios no puede usar. Porque van a querer robarle la gloria a Dios. Pero ahí está el Espíritu Santo. Como se movía sobre la faz de las aguas. Esperando la palabra de Dios. Así el Espíritu Santo está. Aquí está el Espíritu Santo, hermano. Está aquí. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí está la unción de Dios. Está aquí. Está dentro de ti. Somos templo del Espíritu Santo. Está.
¿Cuántos Espíritus Santos hay? 2, 3, 1. El mismo que dice la Biblia que estaba allí en la creación, listo para crear todo, está en nosotros, está en nosotros, está en nosotros. Por eso la Biblia dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. El mayor poder del universo está en nosotros. Él está ahí listo, pero Él necesita vasos que se pongan en sus manos. Dígale a Dios en esta noche, Señor, yo me pongo en tus manos. Hágalo de corazón. No le ponga reserva a Dios. Si usted le pone reserva, no lo hace de corazón. Tiene que hacerlo incondicionalmente. Hazlo incondicionalmente. Señor, úsame y Dios te va a usar. ¿Qué va a decir fulano? ¿Qué importa lo que diga fulano? La cosa es que dice Dios. Póngase en la mano de Dios. Póngase en la mano de Dios. Señor, úsanos. Yo me pongo en la oración porque yo también soy templo de Dios. Úsanos, Señor, para restaurar familias, para restaurar vidas destruidas, para restaurar, Señor, sueños que algunos piensan que ya murieron, pero que no han muerto, porque lo que Dios comienza lo termina. Para restaurar, Señor, en el nombre